Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que tengan un bonito día de reposo. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, en este día de reposo. Bueno, pues no podemos congregarnos presencialmente por la situación que ustedes ya conocen. Pero bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios como una forma de estar pues en el día de reposo. Quiero que me hagan favor de acompañarme, hermanos, al libro de Romanos. Vamos a estudiar, vamos a analizar el capítulo número 5 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Este texto tiene un título. Empieza el capítulo número 5 diciendo, tiene el título que tiene es Resultados de la Justificación. Dice el versículo 1 de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración breve, hermanos, por la cuestión del tiempo y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este bonito día de reposo y como siempre, Padre, pedimos tu ayuda, que tú hables a través de mi boca, Padre. Sé que no soy digno, pero apelando a tu misericordia y a tu bondad, pedimos que tú hables por medio de mi boca, Padre. Que en este breve mensaje tú me des la gracia para hablar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Vuelvo a repetir, dice el título, Resultados de la Justificación. Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, es que hay resultados por la justificación que Dios nos ha dado. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es, ¿qué es justificación? La palabra justificación, hermanos, tiene el propósito de llevarnos a entender cómo pues somos hechos justos por medio del sacrificio de Cristo. Haz de cuenta que nosotros, no haz de cuenta, pues esa era nuestra realidad. Nosotros éramos pecadores, estábamos enojados con Dios o ignorábamos las cosas de Dios, éramos injustos. Éramos chismosos, algunos tomaban, algunos se drogaban, algunos peleaban, algunos mentían. Y finalmente, bueno, pues en eso consistía nuestra injusticia. Peleábamos, alegábamos, discutíamos, criticábamos, juzgábamos, descalificábamos. Y todo eso lo hacíamos, hermanos, porque éramos personas injustas. Cuando nosotros conocemos el Evangelio, que es la buena nueva, que es que Cristo murió por nosotros, es cuando en ese momento nosotros, si lo creemos, si creemos que Dios que Jesús pagó la culpa de nuestros pecados, en ese momento nosotros somos justificados o somos de alguna manera, somos hechos justos por medio, eso solamente es por medio del sacrificio de Cristo, porque Él es el que paga la culpa de todos nuestros pecados en esa cruz donde Él murió de una manera vil, cruenta y tremenda. En ese momento nosotros, como Él paga nuestra deuda, nosotros quedamos ya sin adeudo, ya no debemos nada, y en ese momento es cuando nosotros empezamos a tener la justicia de Dios en nuestras vidas. En ese momento somos reconciliados con Dios, en ese momento todo nuestro pecado queda olvidado. Se cumple la palabra que dice Miqueas 7:18, que dice, ¿qué Dios como tú que perdona nuestros pecados, se olvida la maldad del remanente de su heredad? Dice, no retendrá para siempre su enojo, sino que Él se deleita en misericordia.
dice que Él echa nuestros pecados al fondo del mar, hermanos. Entonces, todo nuestro pecado queda totalmente olvidado de parte de Dios. Ya no hay nada más que por lo cual Él nos tenga que juzgar. Eso es la justificación. Dios nos hace justos y obviamente tiene que ver con el nuevo nacimiento y obviamente tiene que ver con la salvación de nuestras almas. Por eso dice, justificados pues por la fe, hechos justos por la confianza que nosotros ponemos en Dios, hechos justos por la obediencia que nosotros empezamos a tener de Dios. Si justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, somos reconciliados con Dios. Ahora ya no vemos a Dios como una religión, lo vemos como una manera de vivir, lo amamos y obviamente porque Él nos amó primero. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es una cosa que nosotros hayamos hecho por nuestras capacidades, por nuestra sabiduría, sino por el bendito sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es uno de los primeros resultados que tenemos de la justificación, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva persona. Pero dice el versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la bendita justificación de nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de los pecados, porque somos hechos justos de nuevo y reconciliados con Dios, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la confianza que nos ponemos en Dios y por la obediencia, entonces tenemos entrada a la gracia que Dios nos ha dado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la capacidad para vivir de una manera mejor, tenemos la capacidad para sujetar nuestras pasiones, tenemos capacidad para sujetar nuestros deseos, nuestros pensamientos, aún a veces nuestras palabras. Se vuelve uno más prudente, se vuelve uno más justo. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual dice estamos firmes. ¿Por qué estamos firmes? Porque sabemos que no podemos volver a hacer enojar a Dios, porque sabemos y entendemos que el pecado nos separa de Dios y de esa manera entonces ya nosotros ya no cometemos o ya no practicamos el pecado, porque la práctica del pecado es la que nos hace inicuos delante de Dios. Dice, porque también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nos sentimos satisfechos por la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, porque la esperanza que Dios ha puesto en nosotros es una esperanza de vida eterna. Es una esperanza de esa vida venidera, de esa vida que viene, de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva. Es una esperanza la que tenemos los cristianos, de que sabemos que el día que Jesús venga, nosotros vamos a estar con Él. Recuerden ustedes que Jesús viene para juzgar a este mundo, para juzgar a todas las personas que han pasado por este mundo, y viene a juzgar a los que son justos, a los que son buenos, pero también viene a juzgar a los malos. Nosotros ya tenemos una esperanza, y esa esperanza es una esperanza de vida eterna. Si nosotros creemos y entendemos que Jesús pagó el precio de nuestros pecados, entonces nosotros creemos y entendemos que vamos a poder estar en la eternidad con Dios. No que ya lo hayamos logrado, dice Pablo, pero vamos corriendo para asir aquello por lo cual fuimos asidos. No lo hemos logrado, pero vamos siendo perfeccionados por la gracia de Dios. Por eso dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto significa, hermanos, que por ejemplo, cuando nosotros no conocíamos de Dios, cuando nos sucedía algo que era contrario a nuestra voluntad, pues nos enojábamos, nos molestábamos, nos sentíamos tristes, nos deprimíamos algunas veces, pero el día de ahora ya no.
ya no sucede eso, porque ya entendemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, los que conforme a su propósito son llamados, lo dice Romanos 8:28, y así nosotros lo creemos. El día de ahora podemos entender, hermanos, que todas las cosas que nos suceden, sean buenas o sean malas, son una bendición para nuestra vida, porque todas las cosas que nos suceden tienen un propósito para nosotros. Las cosas buenas, por ejemplo, glorificar a Dios y alabarlo y bendecirlo. Y las cosas malas también, porque sabemos que todo tiene un propósito en nuestras vidas y todo lo que nos sucede es bueno, porque todo lo permite Dios y lo permite para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Dice, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice Proverbios 4:7, creo. Dice, no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, cuando una persona tiene tribulaciones, pues debemos darle gracias a Dios, porque esa tribulación va a producir en nosotros paciencia. La paciencia, hermanos, no solamente es saber esperar, sino saber sufrir con alegría lo que Dios nos permite vivir. No tenemos por qué enojarnos, ni molestarnos, ni sentirnos mal, ni deprimirnos, porque la tribulación dice que produce paciencia. Y la paciencia, dice el versículo 4, produce prueba, y la prueba produce esperanza. Entonces, cuando nos sucede algo malo, significa que estamos siendo probados de parte de Dios por nuestro carácter, y esa prueba, hermanos, nos va a llevar a tener una esperanza, a saber que realmente Dios está obrando en nuestras vidas, está obrando de tal manera que está perfeccionando en nuestros corazones para que podamos estar el día de mañana, el día de la eternidad, el día del Señor, podamos estar en su presencia. Entonces, como nos podemos dar cuenta, hermanos, Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es maravilloso, y todo lo que vivimos tiene un propósito, y entonces estamos siendo perfeccionados, y eso nos lleva a tener una esperanza, pues una esperanza de vida eterna. Vuelvo a repetir, de que el día de mañana vamos a poder estar en la presencia de Dios. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es otro de los resultados de la justificación, o otro de los resultados del ser hechos justos, que Dios nos dé a su Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces el Espíritu Santo nos enseña a amar. Cuando nosotros vivíamos en Cristo, solamente pensábamos en nosotros, éramos egoístas, es lo contrario del amor. El día de ahora ya no nada más pensamos en nosotros, pensamos en los demás. Qué fácil es decir, pues yo soy muy feliz, yo soy cristiano y eso, pero a veces no nos damos cuenta de las personas que nos rodean, y las personas que nos rodean son importantes para Dios, porque nuestro testimonio puede influir mucho en las personas. Entonces ya no nada más nos preocupamos en nosotros, sino nos preocupamos en la felicidad de los demás. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aprendimos a amar a Dios. No es difícil amar a Dios, Dios es muy bueno, pero a veces es muy difícil amar a las personas. Bueno, también porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, también aprendimos a amar a las personas. A veces cuando nos agreden, cuando nos roban, cuando nos ofenden, cuando nos dañan, pues es ahí cuando se manifiesta el amor de Dios, porque a pesar de todo lo que nos hagan, pues tenemos paz, porque hemos sido transformados por la gracia y el poder de Dios a través de su bendito sacrificio. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, no sabíamos
éramos ignorantes respecto a las cosas de Dios, éramos ignorantes respecto a la voluntad de Dios, pero el día de ahora ya lo conocemos, ya lo sabemos y ya lo entendemos, hermanos, y eso nos lleva precisamente a vivir lo que se llama el verdadero cristianismo. Por eso siempre he comentado que el cristianismo no es una religión, sino una manera de vivir en tu día a día, y eso es lo que te da la felicidad, el saber aceptar, el saber entender, el saber reconocer las situaciones que te toca vivir, pues eso es lo que te da la felicidad, estás pleno, es la vida en abundancia que Dios nos promete. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos, murió por nosotros. Éramos débiles y éramos ignorantes. Versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguna persona va a morir por otra persona. Ninguna persona tiene ese amor como el de Dios. Ninguno. Y ciertamente dice, alguno morirá por un justo. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, dice el versículo 9, y quiero que pongan mucha atención en ese versículo porque ese es muy, muy, muy bueno. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, estando justificados por el sacrificio de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Si Cristo ya nos justificó, si Cristo ya nos dio un nuevo nacimiento, si Jesús ya perdonó nuestros pecados, hermanos, seremos salvos de la ira. El juicio tal vez lo vayamos a enfrentar, pero ya lo vamos a enfrentar con el sacrificio de Cristo, ya lo vamos a enfrentar con la deuda pagada, y en ese sentido vamos a ser salvos de la ira, o sea, del juicio eterno. Es una bendición, hermanos, porque dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Si tenemos que enfrentar el juicio, si no lo tenemos que enfrentar, nosotros ya llevamos una ventaja, y esa ventaja es que Cristo murió por nosotros, que Cristo con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados y que por eso seremos salvos de la ira. Vuelvo a repetir, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, esta palabra de Dios es una bendición como toda la palabra de Dios. Te lo voy a volver a repetir muy despacito. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo antagónicos a Dios, siendo contrarios a Dios, siendo enemigo de Dios, no nos importaba nada, hermanos. Con todo ese corazón tan malo y tan perverso, Dios nos reconcilió con él por medio de Jesucristo. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén, hermanos. Dios nos ha dado la salvación y estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque no hemos recibido ahora la reconciliación. Siendo reconciliados con Dios, hermanos, ya no necesitamos más nada, porque el que tiene a Cristo no necesita absolutamente nada. Podemos tener la felicidad, podemos tener la plenitud del alma, hermanos, y esto no es porque nosotros seamos capaces, seamos buenos, sino es por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les invito a que sigan leyendo la palabra de Dios, a que reflexionen en estos versículos, sáquenle todo el jugo posible, vívanlo, experimentenlo en su vida, llévenlo a la obra, y hermanos, pues que Dios les bendiga mucho, que tengan un feliz día de reposo, y saludos a sus familias, a todos, un abrazo con mucho cariño, que Dios les bendiga.